Eterno Dios, nuevamente, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Padre, reconociéndote como nuestro Dios, pero también reconociéndote, Señor, como nuestro Padre amado. Señor, qué hermoso es saber que podemos acercarnos a ti diciéndote, Abba Padre. Así como un hijo se acerca a su padre, podemos acercarnos, Señor. Qué bendición tan grande, Padre, es tenerte, Señor. Que aun cuando nos falte, Señor, ese Padre terrenal, aun cuando nos falte, Señor, ese guía, Señor, terrenal, te tenemos a ti. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por amarnos desde antes, Señor, de que este mundo, desde antes, Señor, de que todo este universo existiera. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, también pongo en tus manos, Señor, este mensaje, esta predicación. Mi vida está en tus manos, Señor. Llévate la gloria, Señor, en todo. Reconozco, Padre, mi necesidad de ti. Ayúdame, Señor. Socórreme, Espíritu Santo, y da palabra, Señor, a tu pueblo. Que sea ella, Señor, la que sea expuesta, tu palabra, la que llegue y redarguya, confronte, anime, Señor. Exhorte a tu iglesia, guía a tu iglesia. Y yo mente, Señor, y que tú crezcas. Mi vida está en tus manos, Señor, está en tus manos, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, el día que estuve, el día de las madres, hermanos, no compartí nada relacionado a las mamás, porque bueno, vamos a estar igual meditando en los temas que voy a compartir de matrimonios, temas que podría compartir para la mamá, y me he enfocado, hermanos, en estar predicando, enseñándoles, hermanos, sobre los deberes, hermanos. Es importante que como iglesia conozcamos los deberes. Como ya lo he dicho muchas veces, hermanos, vamos en ese proceso de tener una membresía regenerada, una membresía definida, oficial, hermanos, ¿sí? Una membresía definida y oficial. Hermanos, y a manera de introducción quiero recordarles, hermanos, lo que prediqué la semana antepasada, hermanos, el deber de participar de la cena del Señor, de la ordenanza de la cena del Señor. Miren, hermanos, esta ordenanza no es, hermanos, si queremos o no. Y tenemos que verlo de esta manera. No es, hermano, si quiero tomarla o no quiero tomarla. Es un deber de todo miembro de la iglesia. Hermano, esta ordenanza, la cena del Señor, representa esa comunión que tenemos con el Señor, pero que tenemos también con su iglesia, como hermanos. Por eso es que tenemos la necesidad, hermanos, y el deber de participar de la cena del Señor. Pero también, hermanos, la cena del Señor es un medio de gracia. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de medio de gracia? No me refiero, hermano, a que la cena del Señor nos salva. No. La oración es un medio de gracia, la lectura de la palabra es un medio de gracia, la cena del Señor es un medio de gracia. Entonces, ¿qué quiere decir medio de gracia? Un medio de gracia, hermanos, es aquello que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos permite celebrar, nos permite participar, nos permite echar mano, hermanos, para que nuestra fe crezca, para que nuestro espíritu se alimente, para que nuestra vida, hermano, cristiana, nuestra vida en comunión como iglesia se fortalezca también. La cena del Señor, hermanos, es un alimento a nuestro espíritu. La cena del Señor, hermano, nos ayuda a crecer en fe espiritualmente. Por eso se le llama medio de gracia. Así como las escrituras nos ayudan, hermanos, a crecer, ¿verdad?, en fe, en obediencia espiritualmente. Así como la oración igual nos ayuda a crecer en fe, en obediencia, también la cena del Señor. Hermanos, como lo dije la semana antepasada, este es un deber que usted y yo como miembros tenemos. Y no podemos decir, no, yo no voy a participar de la cena del Señor. Hermanos, ahora,
Es triste, les decía la semana pasada, es muy triste que, hermanos, por tener algún problema o por alguna circunstancia de pecado, hermanos, me tenga que quedar sentado y no participar de ello. Eso es muy triste, hermano, o que por orgullo o por soberbia, hermano, prefiera quedarme sentado. Pero aún peor, hermano, aún peor. Les platicaba a mis hermanos que se van a bautizar, estaba enseñándoles de hecho sobre las ordenanzas, hermanos, a mi hermano Juan, mi hermana Yana, mi hermano César, y les decía, aún peor todavía, hermanos, es estar en pecado y de una manera indigna menospreciar esa ordenanza y participar de ella. Voy a participar para que el pastor no vaya a ver que me quedo sentado y después venga y me pregunte que por qué no participo de la cena del Señor y se dé cuenta que estoy en pecado o se dé cuenta que estoy enemistado con mi hermano en Cristo. Y preferimos tomar la cena del Señor de manera indigna, estando en pecado, estando mal, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Yo le dije, hermano, eso es aún peor. La Biblia enseña en Corintios 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengan cuidado con eso, no la tomen de manera indigna, disciernan el cuerpo y la sangre de Cristo, porque muchos son debilitados, muchos están enfermos, e incluso algunos duermen, y esa palabra duermen, hermanos, están muertos. Entonces no es cualquier cosa, hermanos. Ahora les digo, es aún peor, hermano, pararme y participar de la cena para que nadie me vaya a decir nada cuando estoy mal. Entonces, hermanos, debemos de cuidar mucho esto, porque si bien la cena del Señor nos recuerda que el Señor murió por ti y por mí, que Él ahí en la cruz, hermano, derramó la última gota de sangre para perdonar nuestros pecados, que Él soportó, hermano, que su cuerpo fuera literalmente, hermano, todo tasajado, fuera cortado, molido, como dice Isaías. Y como dice también Isaías, hermano, esa parte que dice que me golpea mi corazón cuando dice que fue tan golpeado, hermano, que su rostro no parecía como rostro de una persona. Estaba tan desfigurado, hermano, su rostro de tantos golpes, que no parecía una persona, no parecía un humano, hermano. Y todo eso por ti y por mí. Que la cena del Señor nos recuerde eso, hermano. Cuán agradecidos estamos con el Señor, hermano. Y que también nos recuerde, hermano, que el Señor viene por nosotros. Es hermoso, es glorioso. Pero que también la cena del Señor, hermano, nos recuerde que somos un cuerpo. También eso es glorioso. Hermanos, es un deber de la iglesia participar de la cena del Señor. Y quiero compartir, hermanos, un deber más. El deber, hermanos, que como miembros tenemos es aplicar la disciplina en la iglesia. Hermanos, ya anteriormente he estado predicando sobre las disciplinas, ¿verdad? Los tipos de disciplina, la formativa, la correctiva, que son dos tipos de disciplina que la Biblia enseña. He hablado mucho de la disciplina, pero hermanos, quiero verlo, mencionarlo hoy como ese deber que tenemos como iglesia. Hermanos, repito, es un deber de los miembros aplicar la disciplina y también, hermanos, recibir la disciplina cuando estamos desordenadamente y en pecado. El pasaje que voy a usar, hermanos, es un pasaje muy conocido. Hay dos principales, el de Corintios, pero el que voy a usar el día de hoy, que también usted ya lo conoce, lo he leído muchas veces, es Mateo 18 del 15 al 17. Ya lo sabemos, hermanos. Solo quiero dar una referencia bíblica para que veamos que cada deber, hermanos, está basado en las Escrituras. No se le ocurrió al pastor, no se me ocurrió solamente decir, hermano, este es un deber de la iglesia. La palabra del Señor enseña que la iglesia debe de aplicar la disciplina. La iglesia debe de aplicar la disciplina cuando un miembro está en pecado o desordenadamente. Mateo 18, 15 al 17 dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por gentil y publicano. Hermanos, se ha tenido ya desde
desde hace ya algunos años, como decir algunas décadas ya atrás, el concepto, hermanos, de que la disciplina se puede aplicar en todas las áreas o esferas de nuestra vida. Sociedad, se aplica la disciplina. Trabajo, se aplica disciplina. Deportes, se aplica disciplina. ¿Sí, hermanos? Entre otros más. La única excepción, hermanos, donde el diablo ha buscado hacer la excepción de aplicar la disciplina, son en dos áreas. En todo lugar o en todas las esferas se tolera y se acepta la disciplina, como lo acabo de decir. Pero hay dos áreas en particular donde el diablo ha buscado, hermano, que eso cese, que la disciplina ya no más se aplique. ¿Cuáles son esas dos áreas? La familia y la iglesia. La familia y la iglesia. El diablo, hermanos, ha buscado terminar con este principio en la familia a través de ideologías, hermanos. Mire, está muy de moda una ideología nueva que se está aplicando mucho en las escuelas, la ideología de la crianza respetuosa. ¿La ha escuchado? ¿Ha escuchado esa ideología, crianza respetuosa? A lo mejor usted como mamá, si estaba en la escuela, a lo mejor ya se la han dicho o le han comentado de ello. La crianza respetuosa. ¿De qué habla esta crianza respetuosa que cada vez está teniendo más auge, hermano? Sobre todo en la educación, ¿De qué habla esta crianza respetuosa? Bueno, enseña, hermano, que al niño tenemos que serle paciente, y eso no está mal, pero serle muy, muy paciente. Que en todo momento, hermano, tenemos que entrar en diálogo con el niño, que no debemos de ponerle límites que los puedan llevar a la frustración, que no debemos de aplicar una disciplina, hermano, física. No debemos de aplicar una disciplina física porque eso les puede generar conflicto, traumas, entre muchas otras cosas. La crianza, hermanos, la crianza respetuosa lleva, hermanos, a toda la sociedad, a la sociedad a dejar, en resumidas cuentas, que el niño haga lo que quiera. Que lo dejes que el niño haga lo que quiera. Que platiques con él, pero no lo limites. Que le aconsejes, pero no le prohíbas. Que lo exhortes o lo animes, pero no lo disciplines. Hermano, cada vez es más, o cada vez son más las personas que la disciplina se hace notar en su hogar. Cada vez son más. De hecho, hermanos, ese es el motivo principal por el cual ahorita los niños, hermanos, están totalmente corrompidos. Totalmente corrompidos. Platicaba con unos hermanos y les decía, a un hermano le decía, no, si era recordar solamente ver cómo antes, hermanos, las personas de antes, dejar que tu hijo dijera una mala palabra, hermanos. Que su hijo dijera una mala palabra, hermano, le volteaban la quijada para acá, para atrás. De una, hermanos, que le faltara el respeto, hermanos, a un adulto, a una persona, aunque no fuera familiar. Hermano, eso era ya su sentencia. Pero, ¿y qué pasa hoy, hermano? Porque yo sé que usted no me dejará mentir. Usted ha visto a los niños en este tiempo, hermano, faltándole respeto no solo a la gente extraña, a los adultos, sino a los mismos papás. Faltándole respeto a los padres. Ahora, yo pregunto, ¿qué falta? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué ha cambiado en la sociedad de los padres de hoy en día para que los hijos estén como están en este tiempo? ¿Qué ha cambiado? Les puedo asegurar, hermanos, que el motivo principal ha sido la disciplina. El motivo principal ha sido la disciplina. El diablo, hermano, está buscando terminar con este principio en la familia.
Pero no solo en la familia, hermanos, también en la iglesia. También en la iglesia. En la iglesia, hermanos, el motivo es porque se enseña en la iglesia que la iglesia es un lugar de amor, es un lugar de perdón, es un lugar de reconciliación, hermanos, y lo es. El problema, hermanos, es que se enseña que la iglesia es solamente eso. La iglesia está libre de dolor, de castigo. La iglesia es solamente para amarnos, para perdonarnos, para abrazarnos. La iglesia solamente está ahí para reconciliarnos, y en cierto sentido lo es, hermanos. En cierto sentido lo es. El problema es que nos hemos vuelto, hermano, una iglesia, entre comillas, aparentemente amorosa, que ha olvidado la disciplina, y por eso la misma iglesia ha sido corrompida. Por eso la misma iglesia ha llegado, hermano, a desvanecer su santidad, ha llegado, hermano, a perder su santidad. Ese es el concepto, hermano, que muchas personas de diferentes iglesias o denominaciones tienen sobre la disciplina. No, la iglesia ahí no castiga. No debe ser así. En la iglesia únicamente es para amarnos. Hermanos, la disciplina también es una muestra de amor. La disciplina también es una muestra de amor. Hace tiempo, hermanos, escuchaba a un papá, cuando le decía a la mamá, su mamá le decía al papá del niño, le decía, ya dale unas. Y no le dice el papá a la mamá, contáselas tú, pues es que tú eres el papá. Dice, no, yo sí lo amo. Le dice el papá, pégale tú, yo sí lo amo. Hermano, hemos confundido el verdadero amor, creyendo que el amor está libre de disciplina, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, hermano, que el padre que ama a su hijo, que lo disciplina. Hermano, el hombre ve las cosas de una manera muy diferente a como Dios lo tiene establecido. Y ese es el problema, porque el hombre, por ver y seguir filosofías, ideologías, pensamientos no bíblicos, erra. Y vea cómo está la sociedad. Que le diga al papá, pégale tú, porque yo sí lo amo. Hermano, él no entiende que aún la disciplina es amor. Aún el disciplinarlos, hermano, nuestros hijos, es mostrarle que les amamos. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Tenemos, hermanos, una decadencia enorme de este principio en las iglesias. La palabra de Dios manda, hermanos, a las iglesias disciplinar al miembro que está en pecado obstinadamente. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo obstinadamente? Que ya después de haberle hablado con él y haberle amonestado a un hermano y no hace caso, y haberle amonestado 2 o 3 hermanos y no hace caso, la iglesia, hermano, tiene el deber de disciplinarle cuando está en pecado obstinadamente. Debemos de entender, hermanos, que una sociedad, debemos de entender que una asamblea, un grupo de personas, una familia, donde no se practica la disciplina, termina corrompiéndose y depravándose cada vez más. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Llámese el círculo social como se llame. Una ciudad, un país, hermanos, si quiere verlo de esa manera, un grupo, una familia, una iglesia, donde no se practica la disciplina, termina por corromperse o depravarse. Tenemos que ver, hermanos, la disciplina a la luz de nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? El corazón es engañoso y perfecto, más que todas las cosas. Tenemos que ver la disciplina a la luz, hermanos, del corazón y a la luz de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice Romanos 8, 7 y 8?
pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedece la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Dice Romanos 8, 7 y 8 en la NTV. Hermanos, cuando vemos la disciplina y la necesidad de la disciplina, tenemos que verlo a la luz del corazón y de la naturaleza pecaminosa. Si usted no entiende, hermano, y eso es lo que no entienden tal vez los psicólogos, por eso, hermanos, me agrada tanto de la palabra aprender ello, hermanos. Lo veíamos en la célula, lo hemos estado viendo en la célula, hermanos, como, hermanos, el conocer al hombre de una mejor manera, la única manera de conocer al hombre de una buena manera o mejor manera es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. ¿Por qué se comporta el hombre como se comporta? Porque el psicólogo, hermanos, el sociólogo, el consejero, el coach, el que usted quiera, hermano, él le va a explicar y le va a enseñar que es por una y otra razón. ¿Por qué el muchachito hace eso, se droga? ¿Por qué el muchachito se hace eso? A lo mejor blasfema. ¿Por qué el muchachito a lo mejor mató? ¿Por qué el muchachito practica la homosexualidad? ¿Por qué el muchachito? Lo que usted quiera, el pecado que usted quiera. Y le van a encontrar una y mil razones. Pero la Biblia nos dice la verdadera razón. El verdadero problema, hermano, no está en los traumas tal vez. No está, hermano, en que tiene que pensar de una manera. No es el verdadero problema. Está en el corazón. Está en la naturaleza pecaminosa. Si tan solo esas personas entendieran que ahí está el problema, hermanos. Digo esto, hermanos, porque a veces nosotros mismos como padres queremos evitar la disciplina de nuestros hijos. A veces nosotros como padres, hermano, tratamos de aguantar lo más que podemos para no disciplinar a nuestros hijos. Y no le habla una vez, ni le habla 2 veces, le habla 10 veces, hasta 15 veces le habla el muchachito. Hermano, tiene que entender que su hijo tiene una naturaleza pecaminosa. Tiene que entender, hermano, que su hijo tiene un problema en su corazón, es engañoso y perverso. Si usted no logra ver la disciplina a la luz de eso, hermano, para usted se le va a hacer cruel. Si usted deja a su hijo, hermano, que haga lo que quiere, su hijo, hermano, tiene un corazón engañoso y perverso. Tiene una naturaleza pecaminosa. Y no solamente su hijo, hermano. Todo aquel que no ha creído en Cristo y aún después de Cristo batallamos con eso. Por eso, hermanos, es que las Escrituras enseñan que la iglesia debe aplicar la disciplina a los miembros que caen en pecado habitual y que no se arrepienten. Según el Tesalonicenses 3, 14, 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Si un miembro, hermano, de la iglesia vive el pecado y se niega a presentar atención a la amonestación de la iglesia, hermanos, tiene el deber, tiene la responsabilidad, bajo la autoridad que Cristo nos ha dado, hermano, de disciplinar al miembro obstinado en su pecado, con la esperanza de que esa persona sea restaurada. Yo les decía hace tiempo, hermanos, que un mal concepto del amor nos hace evitar la disciplina. Un mal concepto del amor nos hace evitar la disciplina. No, ¿cómo le voy a hacer eso a mi hermana? ¿Cómo les voy a decir a los hermanos si la amo mucho? Hermanos, e incluso como
decir eso a los hermanos si es mi esposo y lo amo? ¿Cómo le voy a decir eso al pastor, a la iglesia, si es mi esposa y la amo, si son mis hijos y la amo, si son mis padres y la amo? Y de manera directa, no indirecta, hermanos, si estamos siendo partícipes de ese pecado, creyendo, hermano, que porque los amamos no les decimos, y que ese es el verdadero amor. Yo les dije la vez pasada, hermanos, en la predicación anterior a esta, yo les decía, hermanos, ¿qué tiene de amor? Porque amor, hermano, es disciplinarle para que deje su pecado. Para que deje su pecado. Pero ¿cuántas veces, hermano, estamos tapándole a nuestro familiar para que no sea disciplinado, hermano? Ahora te digo algo. En aquel día, hermano, tú vas a dar cuentas por tu hermano. Porque sabiendo que estaba mal, que estaba en pecado, ni le amonestaste, hermano, para que dejara su pecado, ni dijiste a los testigos, ni dijiste a la iglesia. Tú vas a dar cuenta, hermano, tú si eres guarda de tu hermano. Tú si eres guarda de tu hermano, y un día le vas a dar cuentas al Señor por ello. Y no va a ser excusa, hermano, cuando le digas, es que era mi hijo, Señor, y lo amaba. Eso no va a ser excusa, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, el poder que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia se puede ver claramente en su autoridad para ejercer, para ejecutar su disciplina. Y escucha esto, hermano, porque donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. Y lo voy a repetir nuevamente. Donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. ¿Cómo, hermano, podemos ordenar? ¿Cómo podemos decirle que seamos obedientes, hermano, si al desobediente no se le disciplina? ¿Cómo podemos, hermano, mandar que nos mantengamos obedientes si estamos viendo la desobediencia en algunos y no hay disciplina de ello? Donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. Hermano, tú y yo, o tú y tu esposa, o tú y tu esposo, no otras personas ajenas, tienen la jurisdicción para disciplinar a sus hijos. Repito, hermanos, tú y tu esposa, o tú y tu esposo, hermanos, matrimonio, tienen la jurisdicción de disciplinar a tus hijos, no otros. Porque solo tú y tu cónyuge, hermanos, tienen la autoridad para hacerlo. Estoy hablando de una manera legal, hermanos. Hasta ahorita todavía. Obviamente lo quieren cambiar, ¿verdad? Quieren cambiar eso. Pero todavía hasta ahorita, legalmente, tú tienes la autoridad para disciplinar a tus hijos. De la misma manera, hermanos, Cristo ha dado a la iglesia jurisdicción sobre los miembros, porque Cristo ha dado a la iglesia el poder de hacer que sus miembros rindan cuentas a la palabra de Dios y de disciplinar a sus miembros desobedientes. La iglesia tiene el poder para hacer eso, hermanos, y debe de hacerlo cuando sus miembros andan en pecado. Debemos entender, hermanos, que el pecado nunca debe ser tratado a la ligera. Los cristianos debemos buscar la santidad con
todo nuestro corazón y hacer todo lo posible, hermanos, por crucificar los deseos de la carne. Como dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así, hermano, como tú y yo, de manera individual, no debemos tolerar el pecado, hermano. Así como tú y yo, hermano, entendemos que no debemos persistir en el pecado, así de la misma manera, la iglesia, hermano, no debe excusar el pecado habitual entre sus miembros. No debe excusarlo. Hermanos, sí es muy triste. Sí es muy triste, hermanos, que la iglesia pierda este principio. Es bien triste, hermanos. La iglesia debe lidiar con la levadura antes de que contamine de una manera completa espiritualmente la iglesia. Repito, la iglesia debe lidiar, hermano, con esa levadura antes de que contamine la integridad de toda la iglesia. 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La iglesia debe de lidiar con eso, hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice Gálatas. Mira, hermano, al no disciplinar al miembro impenitente, cuando digo impenitente, hermanos, se entiende, ¿verdad? Al miembro obstinado en pecar, eso es lo que significa impenitente, hermano. Al miembro obstinado en pecar. Al no disciplinar, escuche esto, hermano, al miembro impenitente, hermano, todos los demás lo verán como algo permisible. Hay iglesias, hermanos, cristianas, totalmente corrompidas por la falta de disciplina. El ejemplo más claro, hermanos, es la Iglesia Católica Romana. Hermanos, ¿qué nos hace diferentes como iglesia a la Iglesia Católica Romana? La palabra, sí, la palabra, hermanos, aunque algunos de ellos también la leen. En la mañana estaba viendo a un sacerdote, hermanos, que estaba dando una misa y realmente estaba usando la Biblia. Realmente estaba usando pasajes bíblicos. Son pocos, pero los hay. A lo mejor usted ha ido a una misa en algún momento y usted se da cuenta que a lo mejor por no dejar leyeron la Biblia. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos, a esa iglesia? Que oramos, ellos también oran. No todos rezan, oran. Ellos entienden ya que orar no es rezar. ¿Qué es lo que nos hace diferente, hermano? Que cantamos. Ellos también cantan, hermano. Si les digo algo, cantan los mismos que nosotros. ¿Usted ayuda? Hermanos, me tocó en el seminario anterior ir a una misa, a una iglesia católica romana. Y tenía que ver la liturgia, hermanos, el programa. Le digo algo, poco, pero el sacerdote abrió la Biblia.
O pues no la Biblia le di una hoja, pero dijo un pasaje bíblico. Recogieron limosnas, ofrendas. También cantaron. ¿Qué hace diferente, hermanos, esa iglesia de nuestra? ¿Sabe qué es lo que debe hacer diferencia de esa iglesia y la nuestra? El no tolerar el pecado. Porque cualquiera puede cantar, cualquiera puede orar, leer la Biblia, hermanos, congregarse. Hermano, como iglesia no debemos tolerar el pecado. Hermano, hay iglesias cristianas, ya voy a dejar a un lado la iglesia católica romana, hay iglesias cristianas que, hermano, están todos corrompidos ya. Una persona empezó a tener inmoralidad sexual y no le hicieron nada, hermano. No hizo nada la iglesia, nunca se le disciplinó. Y después el otro hermano hizo lo mismo, y después el otro hermano hizo lo mismo, y el otro hermano hizo lo mismo. Hasta que ya la mitad de la iglesia hizo lo mismo, hermano. Y no una vez, porque un hermano lo hizo una vez, y luego después lo hizo otra vez, y luego lo hizo otra vez. Hermano, esto es real. Y nunca se disciplinó a nadie. Vean, hermano, qué terrible es. Aún la iglesia, hermano, si no se busca la disciplina, aquellos hermanos que están en pecado desordenadamente, la iglesia se va a corromper, la iglesia se va a depravar. Recuerdo, hermanos, cuando a los jóvenes se les prohibía, jóvenes de la iglesia, andar con una jovencita inconversa. Y eso es bíblico, hermano. Un joven, una joven, hija de Dios, no puede andar con una jovencita o un joven inconverso. Y eso amerita disciplina, y lo vamos a ver más adelante. Amonestación. Pasó el primer joven que anduvo con una jovencita inconversa. Nadie dijo nada. La segunda, el tercero, casi todos estaban con jóvenes inconversos. Y no solamente esa iglesia, hermanos. ¿Se ha fijado que ya en todas las iglesias eso es muy normal? Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, hermano, es necesario que la iglesia discipline a los hermanos que están en pecado. La iglesia está autorizada y obligada por Dios a llevar a cabo su disciplina. Es su deber. Es su deber, hermanos. Una de las formas en que la iglesia se guarda, hermanos, se mantiene pura. Se busca que la iglesia se mantenga pura. Es a través de la disciplina. Pero que se enseña. No, hermano. La disciplina ya es obsoleta. La iglesia está para perdonar. La iglesia está para amarnos. La iglesia está para no juzgarnos, hermano. No juzgues para que nadie te juzgue a ti. La iglesia está, hermano, para apoyarnos. La iglesia está, hermano, para tolerarnos. La iglesia está para todo eso, hermano. Esa no es una iglesia, esa es una sinagoga de Satanás. Porque el Señor no ha bajado su estándar, hermano. El Señor no ha bajado su estándar de santidad. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aunque nosotros no lo entendamos,
aceptamos, aunque no lo queramos entender, hermano. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que, hermano, Él no ha bajado el estándar para su iglesia. ¿Por qué tú y yo sí? ¿Por qué tú y yo sí toleramos el pecado? ¿Por qué tú y yo sí aguantamos el pecado? ¿Por qué tú y yo sí aceptamos el pecado? ¿Por qué tú y yo no hacemos nada para disciplinar a ese hermano? El historiador, hermano Gregory Wills, comentó: para los bautistas anteriores a la guerra civil, una iglesia sin disciplina difícilmente era considerada como una verdadera iglesia. La iglesia, hermano, no es una institución hecha por el hombre que opera bajo su propia autoridad y poder. La iglesia es establecida y gobernada por Cristo. Cuando la iglesia está alineada con las escrituras, hermano, su comisión es divina, su doctrina es poderosa y su disciplina es una obligación. Cristianos, hermanos, estamos llamados a someternos a una enseñanza y disciplina. Quienes se niegan, hermanos, a escuchar a la iglesia, se niegan a escuchar a Dios. Escucha, hermano, cuando te niegas a escuchar a la iglesia, te niegas a escuchar a Dios, porque muchas veces, hermano, nos creemos más sabios que la iglesia. Muchas veces nos creemos más sabios que el pastor y decimos: no, ustedes están mal, ustedes están mal. Hermano, Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Los cristianos están llamados, hermano, a someterse a la enseñanza y disciplina de la iglesia. Quien no escucha a la iglesia se niega a escuchar a Dios, porque el que a nosotros oye, a Él oye. El que a vosotros como iglesia desecha, a Él lo desecha. Tadeo Besa, hermanos, escribió lo siguiente: en un lugar en el que la palabra sea puramente predicada, las ordenanzas puramente administradas y la disciplina eclesiástica conducida conforme a la doctrina pura y santa, ahí reconocemos la iglesia de Dios, sin importar cuán pequeños o cuán pocos sean en apariencia a los ojos de los hombres. Oh, hermanos, de hombres que se atrevían a decir esto, tan grandes, hermanos, como Teodoro. En ese lugar, hermanos, donde la palabra de Dios sea puramente predicada, las ordenanzas puramente administradas, y escuchen, hermano, y la disciplina eclesiástica conducida conforme a la doctrina pura y santa, ahí reconocemos la iglesia de Dios. No importa, hermano, cuán pequeña o cuán pocos sean a los ojos de los hombres. Quiero terminar, hermanos, ya. Quiero resumir esto diciéndoles, hermanos: Cristo ha dado poder y autoridad a la iglesia para proclamar y ejecutar sus enseñanzas. Y esta de la disciplina, hermanos, es una enseñanza a fin, hermanos, de instruir y animar a su pueblo a obedecer lo que Él ha mandado. Hermanos, es deber de la iglesia aplicar la disciplina cuando un miembro está en pecado
o desordenadamente. Vamos a estar leyendo, hermanos, los domingos después de la escuela dominical, hoy no, el próximo domingo, la Constitución. Quiero que se la aprenda. Le voy a dar por familia un juego de la Constitución, porque quiero que vea qué importante, hermanos, es la disciplina de la iglesia. Una de las marcas, escuche, una de las marcas distintivas de la iglesia de Cristo es la disciplina. Cuando la disciplina se va de la iglesia, el Señor se va con ella. ¿Entiendes? Cuando la disciplina se va de la iglesia, el Señor se va con ella. Porque una iglesia que tolera y que acepta el pecado no es la iglesia de Cristo. Por muy bonitos cantos, hermano, que canten, por muy bonito, hermano, que predique el pastor, por muy grande que sea la iglesia, hermano, porque hay muchas iglesias así, llenas, hermano, cristianas, llenas, grandes, de miles de personas, pero menosprecian, hermano, la disciplina. Menosprecian la disciplina. Pero vaya, y parecen conciertos en el momento de la alabanza. Bonito, todos los instrumentos, los mejores cantantes. Bonito el tiempo de la alabanza, con luces, hermano, con luces. La predicación siempre motivacional del pastor, con un léxico, hermano, nombre intachable, pero falto de disciplina. Iglesias, hermano, donde ahí todos practican el pecado y nadie dice nada, donde todos hacen lo que quieren, nadie dice nada. Hermano, pueden cantar muy bonito, pueden predicar el que está ahí o motivar muy bonito, puede ser una iglesia muy grande, puede ser un templo muy bonito, pero si están en pecado, si practican el pecado, si esa iglesia tolera el pecado, menosprecia la disciplina, es una sinagoga de Satanás, no es la iglesia de Cristo. No lo es. No lo es. Hermano, siéntete bendecido. Siéntete afortunado, dichoso, hermano. Siéntete amado. Cuando en algún momento, hermano, que falles, espero que no pase nada, y tu iglesia te disciplina, ¿sabes lo único que te está diciendo esa iglesia? Que te ama y que le duele que estés en tu pecado. ¿Sabes lo que te está diciendo esa iglesia? Que te ama, que le importas, que no eres indiferente para ella, que te duele que le falles a su Señor. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo esa iglesia? Que quiere que te vuelvas al Señor, quiere restaurarte. Así que no veamos la disciplina, hermano, como algo malo, al contrario. Siéntete bendecido y afortunado de tener una iglesia que disciplina, hermano. Y repito, si tú, hermano, indirectamente o directamente estás protegiendo, solapando, tapando a un hermano, incluyendo un familiar, esposo, esposa, hijos, papás, hermano, el Señor
te va a disciplinar, te va a pedir cuentas de ello. Puedes estar seguro de que eso va a pasar. No me acuerdo quién puso, hermanos, en Ezequiel, en la mañana también lo veía. Pasaje de Ezequiel, que decía que si tú a tu hermano le amonestas y tu hermano no te hace caso, dice que su maldad caerá sobre su cabeza, pero su sangre no será puesta sobre ti. Parafraseado, hermano. ¿Entiendes eso? Tú vas a ser librado, hermano. Tú vas a ser librado porque le amonestaste. Alguien puede buscarlo, puede googlearlo, que no recuerdo pero no recuerdo cuál es. Me gustaría leerlo tal cual. El libro con él se me olvidó aquí. Igual lo voy a mandar. Ezequiel 3, 33. 33 que hermano. 3:33. Ezequiel 3:33, hermanos. No tiene 33. Que no tiene 33. Ezequiel 3:33, no. Bueno, hermanos, igual se los voy a mandar un mensaje. Pero eso es lo que dice, hermanos. Si tu hermano está en pecado y tú no le amonestas para que él deje su pecado, ¿sí? La sangre, o más bien la maldad, caerá sobre él. El pago de su pecado caerá sobre él. Pero tú librarás ese castigo, hermano. Tú librarás ese castigo. Hermanos, cuidado con esto. Cuidado con esto, hermanos. A veces tomamos muy en poco esto, hermanos. A veces creemos que no pasa nada si yo me callo y no digo nada. Pero no es así, hermanos. Hay consecuencias cuando tú te callas, cuando tú solapas el pecado de tu hermano. ¿Cuál es? Ezequiel 3, pero desde el 19 al 21. 3, del 19 al 21. Déjenme lo leo, hermanos. Déjenme leer rápido, ya para terminar, y con eso termino. Isaías dice que Ezequiel 3. Del 17 al 21, ¿verdad? Del 19. Del 19 dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice: él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Cuidado, hermanos, cuando solapamos el pecado
cuando no molestas a tu hermano. Cuidado. Esto no es un juego, hermanos. Yo les bendiga.